antes de que su voz se elevara sobre el murmullo de las multitudes. Juan ya había sido escuchado en el silencio. Por Dios, su historia comenzó lejos de los reflectores, en una casa sencilla donde los años habían pasado dejando huellas de espera y de fe. Zacarías y Elizabeth habían aprendido a vivir con la ausencia de lo que más deseaban. Oraban sin prisa, con la constancia de quienes confían, aun cuando no entienden por qué la respuesta tarda. En ese hogar no abundaban las certezas, pero sí una fidelidad silenciosa que no se quebró con el tiempo. Cuando la promesa finalmente llegó, no lo hizo como un consuelo tardío, sino como una señal poderosa. No era solo el anuncio de un hijo, sino la revelación de un propósito que había sido preparado mucho antes de que Juan respirara por primera vez. Su nacimiento no fue un accidente ni una casualidad, fue la respuesta de Dios a una espera larga y el comienzo de una historia que no se mediría por la comodidad, sino por la obediencia. Desde pequeño Juan creció rodeado de relatos antiguos, de promesas transmitidas de generación en generación. Escuchó historias de un pueblo que esperaba redención, de profetas que habían hablado y de un Dios que no abandonaba a los suyos. Esas palabras no se quedaron en su memoria, descendieron lentamente a su corazón. Mientras otros niños se distraían con lo inmediato, Juan parecía guardar un silencio interior que lo hacía distinto. No buscaba llamar la atención, pero su manera de mirar el mundo revelaba una profundidad inusual. Con el paso de los años, esa diferencia se hizo más evidente. Juan no encontraba satisfacción en los caminos comunes, no aspiraba a la aprobación ni al reconocimiento. Había en él una inquietud constante, como si su espíritu supiera que no había sido creado para permanecer donde todos permanecían. Esa inquietud no lo empujó a la rebeldía, sino a la búsqueda. Buscaba un lugar donde pudiera escuchar con claridad aquello que lo llamaba desde dentro. Así fue como el desierto comenzó a ocupar un lugar central en su vida. No llegó a él huyendo, sino respondiendo. El desierto no prometía seguridad ni respuestas inmediatas. Era un lugar de extremos, de soledad y de silencio prolongado. Pero Juan no lo vio como un castigo, sino como una escuela. Allí, lejos de las voces humanas, aprendió a reconocer la voz de Dios sin confundirla con el ruido del mundo. El desierto lo fue moldeando lentamente. Cada amanecer traía consigo una nueva prueba de resistencia, y cada noche una invitación a la reflexión. Juan aprendió a vivir con poco, a depender de lo esencial, a descubrir que la fortaleza interior se construye cuando se sueltan las distracciones. Su vida se volvió simple por noveische. Al contrario, se llenó de sentido. En ese lugar áspero, Juan entendió que no había sido llamado a destacarse por su apariencia, ni por su posición, sino por su fidelidad. Comprendió que la preparación verdadera ocurre cuando nadie observa, cuando no hay aplausos ni reconocimiento. Aprendió a esperar sin impaciencia, a confiar sin exigir explicaciones, a mantenerse firme, aun cuando el propósito parecía lejano. Mientras tanto, el mundo seguía su curso. Las ciudades crecían, las tradiciones se repetían, y el pueblo continuaba esperando una señal. Juan, en cambio, se fortalecía en lo invisible. Cada día afirmaba su convicción, cada silencio profundizaba su fe. Sabía que su vida no le pertenecía por completo, y que cuando llegara el momento de hablar, no lo haría por impulso, sino por obediencia. Y así, en la quietud del desierto, sin prisas ni anuncios, comenzó a formarse la voz que un día rompería el silencio de una nación y prepararía el camino para una luz que estaba a punto de revelarse. Con el paso del tiempo, aquello que Juan había guardado en silencio comenzó a arder con fuerza en su interior. El momento que había esperado sin apurarse finalmente llegó. No fue anunciado con señales visibles ni con voces humanas que lo empujaran. Fue una certeza profunda, clara, imposible de ignorar. Juan entendió que ya no debía permanecer oculto. La voz que se había formado en el desierto debía ahora ser escuchada. Juan salió del desierto sin perder lo que el desierto le había dado. No regresó buscando aprobación ni reconocimiento. Su aspecto reflejaba la vida que había llevado en sencillo, austero, sin adornos. Pero había en su mirada una firmeza que no provenía de la fuerza humana, sino de la convicción. Cuando comenzó a hablar, sus palabras no se parecían a las de otros maestros. No eran discursos elaborados ni promesas vacías. Eran directas, claras, vivas. Hablaba de arrepentimiento, pero no como una carga, sino como una oportunidad. Llamaba a las personas a detenerse, a mirar su interior, a reconocer aquello que necesitaba cambiar. No señalaba desde la superioridad, sino desde la verdad. Sus palabras incomodaban porque eran honestas, porque no permitían esconderse detrás de apariencias religiosas. La gente empezó a llegar desde distintos lugares. Algunos acudían por curiosidad, otros por necesidad, otros porque sentían que algo en su interior ya no podía seguir igual. Juan los recibía a todos junto al río Jordán. Allí el agua se convirtió en símbolo de un nuevo comienzo. Sumergirse no era un acto mágico, sino una decisión. Dejar atrás una vida y levantarse con la intención de caminar de otra manera. Muchos confesaban sus errores, sus miedos, sus culpas. Algunos lloraban, otros guardaban silencio. Juan escuchaba,
pero no se detenía en el pasado de nadie. Su mensaje siempre miraba hacia adelante. Decía que no bastaba con pertenecer a un pueblo o cumplir rituales externos. El cambio debía ser profundo, real, visible en la manera de vivir. A pesar de la multitud, Juan nunca perdió el rumbo, no permitió que la atención lo desviara. Repetía una y otra vez que él no era el centro de la historia. Decía que después de él vendría alguien más grande, alguien que no solo llamaría al arrepentimiento, sino que transformaría el corazón. Juan se veía a sí mismo como una voz, no como la meta. Su humildad era tan firme como su mensaje. No competía, no se comparaba, no buscaba quedarse. Su alegría estaba en saber que su tarea tenía un límite y que ese límite era necesario. Preparar, no reemplazar, señalar, no ocupar. Y entonces, un día que parecía como cualquier otro, alguien se acercó entre la multitud. No llegó con palabras grandiosas ni con señales visibles. Llegó en silencio. Pero cuando Juan lo vio, algo dentro de él se estremeció. Reconoció en ese instante que todo lo que había vivido, todo el tiempo en el desierto, cada palabra pronunciada, conducía a ese momento. Juan comprendió que la espera había terminado. La voz había cumplido su función, y sin saberlo aún, la historia estaba a punto de dar un giro definitivo. Después de aquel encuentro, la vida de Juan comenzó a tomar un rumbo distinto, más silencioso, pero no menos intenso. Aunque su voz seguía siendo escuchada, él mismo entendía que su tiempo en el centro estaba llegando a su fin. No hubo resentimiento ni tristeza en ese reconocimiento. Al contrario, había en él una paz profunda, nacida de saber que había cumplido con aquello para lo que había sido llamado. Algunos de los que lo seguían comenzaron a notar el cambio. Las multitudes ya no eran tan numerosas, y muchos se marchaban para escuchar a Jesús. Esto inquietó a algunos, pero Juan no se dejó llevar por la comparación. Sabía que su misión no consistía en retener personas, sino en conducirlas hacia la verdad. Con serenidad, explicó que nadie puede recibir más de lo que le ha sido dado, y que su alegría estaba completa al ver que aquel a quien había anunciado comenzaba su obra. Juan eligió disminuir para que otro creciera. Esa decisión no fue fácil desde el punto de vista humano, pero fue natural para alguien que nunca había vivido para sí mismo. Su identidad no estaba atada al reconocimiento, sino a la obediencia. Había aprendido en el desierto que la fidelidad no siempre se manifiesta en lo visible, sino en la capacidad de hacerse a un lado cuando el propósito lo exige. A pesar de retirarse del protagonismo, Juan no abandonó la verdad. Continuó hablando con la misma claridad y firmeza. Cuando vio injusticia, la señaló. Cuando el poder se desvió, no guardó silencio. Su voz seguía siendo incómoda, porque no se adaptaba a conveniencias ni negociaba con la mentira. Juan entendía que la verdad no cambia según las circunstancias. Esa valentía lo llevó a confrontar a quienes tenían autoridad. No lo hizo por rebeldía, sino por convicción. Sabía que callar ante lo incorrecto era traicionar el mensaje que había anunciado desde el principio. Sus palabras no fueron bien recibidas por todos, y las consecuencias no tardaron en llegar. Juan fue arrestado y llevado a prisión. El encierro marcó un contraste profundo con la vida que había llevado hasta entonces. Acostumbrado al desierto abierto, ahora enfrentaba muros, sombras y silencio impuesto. Allí, lejos del río y de la gente, tuvo que enfrentar una prueba distinta. No una prueba de voz, sino de fe. En la prisión, Juan tuvo tiempo para pensar, para recordar, para reflexionar. Surgieron preguntas que nunca antes había permitido. No porque su fe se hubiera quebrado, sino porque incluso los corazones más firmes sienten el peso de la espera y el sufrimiento. Aún así, Juan no se rindió. No renunció a lo que había creído. Eligió confiar incluso cuando no comprendía completamente el rumbo de los acontecimientos. Su fe, ahora probada por la oscuridad, se volvió más profunda. Juan no necesitó respuestas inmediatas para mantenerse fiel. Había aprendido que la verdad no depende de las circunstancias y que la obediencia no siempre es recompensada con comodidad. Así, en el silencio de la prisión, Juan continuó siendo fiel a la voz que lo había llamado desde el principio. En el silencio final de su camino, Juan comprendió algo que pocos llegan a entender con claridad, en que una vida cumplida no se mide por su duración ni por el aplauso recibido, sino por la fidelidad con la que se vive. Desde la prisión, lejos del desierto que había sido su hogar y del río donde su voz resonó con fuerza, su espíritu permanecía firme. No había perdido el sentido de su misión. Al contrario, ahora la veía con una profundidad mayor. Juan entendió que no todos los llamados están destinados a ver el final de la historia que anuncian. Algunos son sembradores, otros cosechadores. Él había sido sembrador, había preparado el terreno, había despertado conciencias, había señalado el camino, y aunque sus manos ya no podían señalar el horizonte, su vida entera seguía apuntando hacia la verdad. En su interior no había amargura, no había entrega. Juan aceptó que su papel era desaparecer para que el mensaje permaneciera. Esa aceptación no fue resignación pasiva, sino una confianza activa. Confiaba en que lo que había comenzado no dependía de él para continuar,
La obra era más grande que su propia vida. Su historia se convirtió en un testimonio silencioso de coherencia. Juan fue el mismo en el desierto, ante las multitudes y en la prisión. No cambió su mensaje para protegerse, ni suavizó la verdad para salvarse. Vivió y permaneció fiel hasta el final. Esa fidelidad, invisible para muchos, resonó más fuerte que cualquier discurso. Juan enseñó, sin palabras finales, que la grandeza verdadera no está en ocupar el centro, sino en cumplir el propósito con humildad. Enseñó que la fe no siempre elimina el sufrimiento, pero le da sentido, que obedecer no garantiza caminos fáciles, pero sí una conciencia en paz. Su vida quedó como una antorcha que arde intensamente y luego se apaga, no porque haya fracasado, sino porque ha cumplido su función. Y aunque su voz se silenció, el eco de su mensaje continuó caminando en los corazones de quienes escucharon, de quienes creyeron y de quienes siguieron adelante. Así, Juan el Bautista cerró su historia sin necesidad de finales grandiosos. Su legado fue claro en señalar la verdad, vivir con integridad y confiar hasta el último momento. Y en esa entrega total, su vida habló más fuerte que cualquier palabra, recordando que a veces el mayor acto de fe es permanecer fiel incluso cuando nadie está mirando. Si te gustó esta historia o te relacionas con él, te invito a suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de las siguientes historias. Dios te bendiga. Hasta la próxima.